Bueno, pues la primera cosa, antes de hablar de la innovación, es discutir o pensar un poco, reflexionar un poco acerca de la digitalización. Y yo creo que hay palabras que empiezan a estar un poco gastadas, ¿no? Hace poco les hacía yo un chiste a mis colaboradores, le decía, la digitalización es la respuesta, ¿no? Pero ¿cuál era la pregunta? Porque yo creo que ya se nos ha ido un poco olvidando. Y cuando uno piensa qué es esto del entorno a la digitalización y cómo hemos llegado hasta aquí, hay muchos que piensan que hemos llegado hasta aquí y hemos metido a esta sociedad en estos cambios precisamente porque un grupo de empresas tecnológicas, entre las que se puede contar la mía, Siemens, ¿no? Pues estamos intentando hacerles o obligarles a que se vayan cambiando su tecnología. Y piensan que la digitalización es sobre todo un cambio eminentemente tecnológico. Yo quiero decirles que, desgraciadamente, más que un cambio tecnológico, lo que nos estamos enfrentando en este momento es un cambio eminentemente social. Es verdad que este cambio social proviene o viene de que hemos tenido una serie de tecnologías y ahora decimos tecnologías disruptivas. Bueno, pues no fueron muy disruptivas, era simplemente que existía Internet, que nos permitía tener un escaparate global, de ver lo que había en el mundo, que existían los comparadores, esos que utilizamos todos simplemente para ver si cada vez que compramos un seguro nos timan o no, porque podemos comparar exactamente, que existían las plataformas en las que podemos dar feedback acerca de los servicios que tenemos. Nada muy disruptivo, la verdad. ¿Vale? Sin embargo, esto lo que ha hecho es cambiar la forma en la que nosotros, los clientes, esperamos que nuestros proveedores nos den cosas. Y a día de hoy, pues por la edad que veo, casi todos ustedes han comprado un coche más o menos a la misma edad que yo, ¿no? Y si recuerdan, teníamos en España, en aquel entonces, era una sola marca, había 2 modelos y un color, ¿vale? A día de hoy, si le preguntan a los grandes fabricantes de coches cuántos coches iguales salen de una fábrica al mes, normalmente, dependiendo de la fábrica, sale entre 1 y 1,2 coches iguales. Es decir, ¿qué buscamos? Buscamos productos personalizados. Ya no nos valen las cosas vainilla, ya necesitamos cosas muy especializadas para nosotros. ¿Qué buscamos? Pues a través de la comparación buscamos no solamente que algo sea muy personalizado, sí que me lo den al precio que me lo daban cuando el producto era realizado en miles. Es decir, muy importante que cada una de sus empresas no solamente sea capaz de responder a las necesidades de los clientes, sino que lo haga de una forma que la relación de valor y precio, es decir, la calidad y el precio al que soy capaz de producir, sea la mejor, porque si no, saldré del mercado. Y esto está forzando muchísimo a ustedes, propietarios de sus compañías, a estar constantemente mirando si sus procesos son los adecuados, si sus canales de suministro son los adecuados, si los precios a la que están siendo capaces de comprar son los adecuados o no, y también si sus procesos de fabricación son los adecuados. También nos ha llegado un momento donde antes, desde el momento en el que uno tenía una idea hasta que ponía el producto en el mercado, pasaban años. ¿Se acuerdan cuando salía una versión de un coche cada 4 o 5 años? A día de hoy, piénsenlo. Una empresa de teléfonos móviles en menos de 8 o 9 meses tiene una nueva versión en el mercado. El tiempo que tardamos entre pasar de la idea a el producto o el servicio en el mercado se ha convertido en trivial y si nos despistamos un poco, inmediatamente desaparecemos porque no existe la lealtad de nuestros clientes. También nos hemos acostumbrado a la inmediatez. Yo no sé aquí en Zaragoza, pero déjenme que le cuente un chiste. En Madrid, todos los CEOs y presidentes de compañías, si no piden las naranjas por Amazon y se las entregas en 2 horas, no son nadie. Y el gran debate es si la calidad de la naranja es buena y mala. Esto es muy bueno para su sector, el sector de la logística. Muy bueno en el sentido de que impone una demanda a sus empresas, en el sentido de que desde el momento en el que adquirimos un producto al que lo tenemos en nuestras manos, apenas
permitimos que pasen horas. Esto está haciendo que los productos, los servicios, las fábricas se estén trayendo, se están acercando a la demanda. Entonces, las fábricas que estaban en China, por ejemplo, la fábrica de Adidas, de zapatillas, se ha traído a Alemania porque las zapatillas súper especiales, las más caras, estas que tienen una suela que se hace en 3D y un zapato que se hace exactamente igual que tu pie, pues es verdad que valen 200 euros, pero prometen que será personalizado y que te llegarán en menos de 24 horas. O sea que o se tienen Alemania para Europa o mal vamos, ¿no? Y por último también buscamos cada vez productos que se autoarreglen o que al menos reconozcan cuando están rotos. Y toda esta demanda, si se fijan, es la que está obligando o cambiando la forma en la que nuestras empresas tienen que reaccionar. Así pues, ya sabemos cuál era la pregunta. La pregunta de la digitalización no es cuánta tecnología hay por ahí, sino la pregunta es qué quieren los clientes de mi empresa y qué es lo que yo les estoy dando o no les estoy dando. Ahora viene la siguiente pregunta, ¿no? Que es, bueno, pues entonces habrá que digitalizarnos, ¿no? Y nos encontramos con que el 60% de las empresas españolas dicen que se están digitalizando y que se están digitalizando bien y que tienen un plan. Esto es lo que pensamos los CEOs de las empresas. Ahora vamos a la estadística pura y dura. Hacen un estudio y España, a nivel de digitalización, es, dentro de los 14 países más grandes europeos, el número 11, es decir, que solamente hay 3 por debajo nuestros, o sea que muy bien no lo estaremos haciendo. Tenemos un montón de gurús que intentan darnos soluciones, algunas de ellas realmente complejas o difíciles de entender, o que nos dan consejos cuando realmente no se los han aplicado nunca. Y yo hoy quería ser bastante concreta con ustedes, ¿no? Es decir, no tanto el qué van a hacer, sino cuando uno se tiene que plantear eso de digitalizarse, qué es lo que debería empezar haciendo, ¿no? Y yo creo que la primera cosa que uno tiene que empezar a hacer es un acto heroico de realismo, ¿no? Decía Serrat que nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Y desgraciadamente los CEOs de las compañías nos mentimos muchas veces. Nos gusta contarnos un mundo acaramelado, con mucha dulzura alrededor de cuál es el performance que hace nuestra empresa en el mercado, ¿vale? Esto no es bueno, porque el cliente nos pone a todos en nuestro sitio. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner al cliente en el centro y decir qué demandas tiene. La segunda cosa que tengo que poner es la competencia que tengo el día de hoy en el centro y decir qué están ofreciendo ellos que yo no estoy ofreciendo. Y luego hacer un acto de innovación o hacer un acto de esfuerzo para decir qué otros posibles competidores pueda tener que no tengo a día de hoy. Por ejemplo, y es muy manido, pero muy visual, al principio, entre los hoteles estaban constantemente mirándose por el rabillo del ojo a ver qué iba a hacer otro hotel. Cuando llegó Airbnb y se dieron cuenta de que la gran competencia que están teniendo en este momento son los pisos turísticos que se alquilan a través de una plataforma informática digital, Airbnb, y que la mayor parte de las ciudades se alquilan más noches en habitaciones de Airbnb que en hoteles propios. Y uno dejó de ser propietario. Si ustedes hablan con los hoteleros, no son propietarios de los hoteles nunca más, son arrendadores. Y lo que hacen es todo lo que tiene que ver con el turismo, el atraerles, el darles de comer, de dormir, incluso entretenerles, ¿no? Una vez que hemos hecho ese análisis o radiografía brutal de dónde está colocada mi compañía y hacia dónde tengo que estar, tengo que reinventar mi modelo de negocio. Seguramente el éxito que he tenido en el pasado no va a ser repetible, ni me va a llegar a ninguna otra parte que me pueda ser positiva. Así que es muy importante que seamos capaces de crear ese nuevo modelo de negocio. Y cuando ya lo tengo en la cabeza, lo que tengo que hacer es cómo tengo que ser capaz de atraer al talento necesario que me ayude a crear ese modelo de negocio.
Y si lo de arriba era complicado, lo de abajo es más complicado todavía, ¿no? Porque tiene que ver nuevamente con ese humanismo, con ese cambio cultural que tenemos que hacer en nuestras empresas. No es lo mismo trabajar con los colaboradores que hemos tenido hasta ahora, con un nuevo tipo de colaborador que llamamos los millennials, mucho más jóvenes, con otras demandas. No es lo mismo la cultura que hemos tenido hasta ahora, donde normalmente, sobre todo las empresas industriales, éramos más del ordeno y mando y de dar órdenes y empezar a dar intenciones, permitirles que nos hagan sugerencias, permitirles que nos acompañen en este proceso de innovación. Y cuando ya tengo solucionadas estos 4 pilares que les he contado, ahora es cuando viene la tecnología. Ahora es cuando tengo que decidir, bueno, ¿y qué piezas tecnológicas tengo que poner? Y en general nos confundimos porque solemos decir que estamos muy tecnificados, porque lo que estamos tecnificados es en la periferia de mi empresa. Todo el mundo tiene internet, todo el mundo hace, no todo el mundo, pero muchos venden a través de internet y reciben y envían facturas, pero realmente la producción, realmente la logística, realmente está utilizando cada uno de esos datos, está haciendo que podamos predecir qué va a pasar. Estamos siendo capaces de crear un entorno, un modelo digital del mundo que me permita hacer pruebas y reaccionar con la velocidad adecuada. ¿Estamos siendo capaces de tecnificar el corazón de nuestras empresas? Seguramente no. Y ahí tenemos que poner tecnología y acompañarnos de partners.